Hola, muy buenas, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Anderson Cordero y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que sería el entrenamiento funcional. Ok, este video corresponde a el curso de entrenamiento de las capacidades funcionales impartido por el profesor Alejandro Pacheco Pérez. Espero que lo disfruten. Ok, vamos a iniciar. Primeramente tenemos objetivos. El objetivo general sería explicar qué es el entrenamiento funcional. Entonces, para explicar qué es el entrenamiento funcional, vamos a pasar a tres específicos. Siendo el primero, definir qué es el entrenamiento funcional y cuáles son sus características. Corrochano en el 2016 menciona que aunque parece que esta corriente es relativamente nueva, desde el enorme impacto generado en los últimos tiempos, la realidad es que ya desde el siglo XIX se empezó a hablar del carácter funcional del movimiento. En parte gracias a el neurofisiólogo John Hunglings Jackson, quien fue uno de los pioneros en hablar de lo que hoy se conoce como entrenamiento funcional. Él decía que el sistema nervioso central resuelve en términos de movimiento, es decir, él destaca la importancia de lo que sería el movimiento y no del músculo. Entonces esto nos lleva directamente a hablar sobre lo que sería la palabra movimiento. Entonces la etimología de la palabra movimiento viene de la suma de dos vocablos latinos. La primera sería el verbo movere, que es sinónimo de mudar de un lado a otro, y el sufijo de miento, que es equivalente a acción y efecto. Eso quiere decir que la palabra movimiento es la acción y efecto de mover, es decir, hacer que un cuerpo deje el lugar que ocupa y pase a otro. El ser humano se mueve mediante patrones de movimiento que son multiarticulares y multiplanares, por lo que debemos entrenarlo buscando adaptaciones. Esto, claro está, siempre y cuando el paciente o el cliente esté adecuadamente preparado para esto. Existen tres patrones de movimiento, como les mencionaba anteriormente. Estos serían el AVD, que sería la abreviación de actividades de la vida diaria, como bañarse, cepillarse los dientes, comer, peinarse, entre otros. Luego están los patrones de movimiento grueso, que estos son los que el ser humano realiza principalmente por su movilización y transporte en su medio ambiente, como caminar, empujar, traccionar, levantar objetos del suelo, sobrepasar obstáculos, subir escaleras, entre otros. Y el tercer grupo sería la técnica del deporte, que esta es específica de un deporte, es una actividad que se aprende, no siendo así en los dos patrones de movimiento anteriores. Ok, se añade como una tercera clasificación para efectos de enseñanza. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico. Ok, se dice que el entrenamiento funcional fue creado en Rusia en los años 20. Sin embargo, fue retomado en los Estados Unidos en los años 80 con la idea de reducir el porcentaje de lesiones, aún entrenando con un alto nivel de intensidad. Con el paso de los años, muchas personas han dado su aporte a este concepto y a este tipo de entrenamiento. Ok, de hecho, este tipo de entrenamiento ha ocupado un puesto muy popular y se han hecho muchas versiones y variaciones del mismo. Personas como el coach Mike Boyle de Strength and Conditioning han desarrollado un sistema muy complejo para aplicar estos conceptos a cualquier tipo de persona, ya sean atletas o personas sedentarias. Ok, según este autor, en el 2018 para Active Functional Training, estos son los autores del entrenamiento funcional. Serían Dan Young, Baron Gambetta, Gary Gray, Gray Cook, Stuart McGill, Paul Chek y Mike Boyle, que era justamente el entrenador del que les estaba hablando en el punto anterior. Solo los voy a mencionar porque el objetivo de esta exposición es el entrenamiento funcional como tal. Si gustaran pueden investigar un poco más sobre ellos.
Ok, ya entrando un poquito más en materia de lo que sería el entrenamiento funcional, este es un tipo de entrenamiento que está circunscrito a ámbitos de la rehabilitación y la medicina deportiva, donde los terapeutas tenían el reto de devolver a los deportistas no solo su funcionalidad para el día a día, sino también su máximo nivel para volver a competir. Entrenamiento funcional para DuPont e Ibarra en el 2018 se entiende como aquel que busca un óptimo rendimiento muscular a través de la creación y reproducción de ejercicios, ojo, basados en gestos de la vida cotidiana y la práctica deportiva. También es aquel que persigue aumentar las posibilidades de actuación de la persona en el medio físico, social y laboral que los rodea. Eso quiere decir que estos autores están diciendo que mediante el entrenamiento funcional lo que estamos buscando es un óptimo rendimiento del músculo basados en ejercicios que contienen gestos que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, para Mike Boyle, en el 2017, en un libro que se llama Adelantos del entrenamiento funcional, menciona varios puntos importantes. De estos varios puntos les voy a hablar sobre 3 en específico que él menciona. El primero es que la descripción de entrenamiento funcional en Functional Training for Sports es clara, y es que el entrenamiento funcional es mejor descrito como un continuo de ejercicios que enseña a los atletas a manejar su peso corporal en todos los planos del movimiento. El entrenador emplea el peso corporal como resistencia e intenta implementar posiciones que tengan sentido para el participante. También nos menciona que Staley describe el entrenamiento funcional en su libro Muscle Logic como ejercicios realizados en varios artefactos, tales como la bola de ejercicio, rodillos de goma, tablas de equilibrio, diseñados para crear un entorno más difícil con un propósito de involucrar más de los más pequeños y más profundos músculos estabilizadores. Y acá es importante porque acá ya nos empiezan a introducir el concepto de los músculos estabilizadores y cómo se ven afectados estos en el entrenamiento funcional. Él también menciona que el entrenamiento funcional define la idea de que involucrar mayormente a los estabilizadores es la clave para mejorar el desempeño y en general los resultados del entrenamiento. El entrenamiento funcional no se trata tanto de los artilugios utilizados por los fisioterapeutas en rehabilitación, sino se trata más del conocimiento que los fisioterapeutas han adquirido acerca de por qué ocurren las lesiones. Aquí es donde se confunden muchas personas. No se trata de los artefactos que van a utilizar, sino se trata de la información. El entrenamiento funcional cambia el enfoque de los ejercicios para incorporar a los músculos estabilizadores, porque esto es lo que los fisioterapeutas reportan como el origen de las lesiones. Este mismo autor, Boyle, igual en el 2017, sacó otro libro que se llama El entrenamiento funcional, pero este va aplicado a los deportes y este libro me parece súper bueno. Todos los libros y las referencias que estoy utilizando, como este video está en YouTube, en la descripción van a encontrar links directos, entonces de ahí los pueden leer y los pueden descargar. Es un punto importante. Boyle en este otro libro menciona conceptos bastante importantes, por ejemplo el de función. Función significa básicamente propósito. Cuando empleamos la palabra función estamos diciendo que algo tiene un propósito, así que cuando aplicamos el término a entrenar para el deporte estamos hablando de un entrenamiento con propósito. De hecho, la idea del entrenamiento funcional o ejercicio funcional se originó en el mundo de la medicina deportiva. Como ocurre a menudo, el enfoque y los ejercicios utilizados en rehabilitación se fueron trasladando de la clínica de fisioterapia y la sala de entrenamiento deportivo a las salas de musculación, que serían los gimnasios. La idea original y más básica fue que los ejercicios empleados para devolver la salud de un deportista podría ser también
los mejores ejercicios para mantenerla y mejorarla. Entonces, desde que el concepto de entrenamiento funcional se aplicó por primera vez al deporte, muchos deportistas y entrenadores lo han malinterpretado y etiquetado erróneamente. Y eso también es bastante importante mencionarlo. En este mismo libro menciona otro concepto, el cual es específico. Específico, ¿qué quiere decirnos? Que implica que determinados movimientos y patrones de movimiento que son característicos de un deporte en particular se ha empleado para describir algunos conceptos del entrenamiento funcional. Ahora de nuevo Corrochano nos dice que una de las definiciones clásicas utilizadas por esta corriente es que los ejercicios funcionales son aquellos que imitan los gestos o actividades típicas de la vida cotidiana o de algún deporte en concreto y que por tanto realizándolos mejoraremos nuestro rendimiento en dichos ámbitos. Ahora Sanabria, que este es un fisioterapeuta de acá de Costa Rica, nos dice que el entrenamiento funcional no es una tendencia más o una moda o un nuevo producto de una gran casa fabricante de maquinaria para gimnasios. No, él dice que el entrenamiento funcional consiste en entrenar y desarrollar programas de ejercicio, es decir, entrenamientos, utilizando los conceptos de anatomía funcional de manera práctica. Ahora Sanabria también menciona varios puntos importantes. De estos puntos importantes destaca 4, que serían el número 1, cliente más exigente; el número 2, una industria en constante cambio, y nos dice que hay más información buena y mala, útil y no tan útil. También menciona que el poco tiempo de la disponibilidad de los clientes va a afectar este entrenamiento y la exigencia de los resultados. Eso nos quiere decir que actualmente tenemos que ver muchísimo más allá de solo querer entrenar a una persona bajo un entrenamiento funcional, sino también tenemos que entender el contexto en el que estamos y cómo nos va a afectar esto para obtener resultados. También menciona otros 3 puntos claves, pero ya para desarrollar programas de entrenamiento, como lo puede ser la efectividad, que básicamente esta es lograr los objetivos. La segunda es la eficiencia, que sería básicamente el tiempo invertido. Y la tercera sería la seguridad. Como lo hemos visto, la rehabilitación y la prevención de lesiones va de la mano de un buen entrenamiento funcional. Entonces, con estos puntos lo que se demuestra es que como entrenadores físicos debemos desarrollar programas de entrenamiento que tomen en cuenta todos estos puntos. La única manera en la que se ve posible lograr esto es estando en un proceso constante de cambio y de aprendizaje. Lo que nos dice básicamente es que no hay que cambiar por cambiar, es decir, tenemos que aplicar el cambio cuando nosotros nos damos cuenta que estamos incurriendo en un error. Que tenemos que aprender, que tenemos que aplicar estos conocimientos y técnicas nuevas y más útiles a la hora de realizar los programas de entrenamiento. Sanabria también nos menciona que el entrenamiento funcional es una herramienta de gran ayuda para cumplir con las exigencias antes mencionadas, ya que nos proporcionan un tipo de ejercicio que previene y puede llegar a rehabilitar ciertas lesiones. Los programas involucran más al cliente, por lo que le resulta muchísimo más entretenido y retador este tipo de programaciones. Esta metodología se basa en conceptos científicos e investigaciones que demuestran sus ventajas ante las antiguas técnicas que todavía lamentablemente se suelen utilizar. Se utilizan muchos centros de entrenamiento y gimnasios a pesar de estar basados en deportes específicos y en metodologías de los años 50 y 60. Ahí era donde iba precisamente con lo de estar en constante cambio y actualización. Ahora como para resumir un poco, ya viendo todo este contexto y toda esta explicación, se puede decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de la anatomía funcional al entrenamiento. Es tomar lo que conocemos y usar esa información para seleccionar ejercicios para reducir la incidencia de la lesión y mejorar el rendimiento.
Ya tenemos muy claro el primer objetivo. Ahora vamos con el segundo, que sería mencionar cuáles son los objetivos del entrenamiento funcional. Para tener bien claro este punto, tenemos que entender que entrenamiento funcional significa entrenar con una función, como ya lo mencionamos. Es decir, se trata de realizar entrenamientos con un objetivo, de forma que todo el ejercicio esté orientado a alcanzar ese objetivo. Y aquí es donde entra el principio de individualidad y entender que cada persona es distinta y cada persona tiene un objetivo distinto. Que se van a mencionar algunos objetivos del entrenamiento funcional, no quiere decir que únicamente sean estos, pueden haber más, pero como les digo, tenemos que aplicar siempre este principio, el de individualidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver, los objetivos según Dupont e Ibarra, está la prevención de lesiones, como ya se ha mencionado mucho, la readaptación funcional, preparación física a través del ejercicio en los grupos musculares involucrados en los gestos técnicos de los distintos deportes, entrenamientos específicos para el correcto desenvolvimiento de la actividad laboral o del ocio de los sujetos o de los clientes, mejorar las principales cadenas musculares que utilizamos en la vida diaria. Boyle también nos menciona que reducir potencialmente el riesgo para la lesión durante la actividad, ya sea para entrenamiento o para competencia. También nos dice que está incrementar potencia y fuerza explosiva, proveer un entorno que promueva la autoconfianza, al igual que la mejora atlética e individual, mejorar la velocidad, agilidad, rapidez lineal y lateral. Boyle también nos menciona otros objetivos, como lo pueden ser eliminar las lesiones durante los entrenamientos. Casi todos los problemas de dolor de espalda de nuestros deportistas provenían de realizar sentadillas con mucho peso, por ejemplo. Reducir las lesiones durante la temporada de competición. Un programa de ejercicios unilateral parece tener mayores beneficios en la reducción de las lesiones comparado con un programa que hace hincapié en el trabajo bilateral. Mejorar el rendimiento. Los deportistas que emplean ejercicios unilaterales de entrenamiento experimentaron una mejoría en su rendimiento igual o superior que la que tuvieron cuando usaban ejercicios bilaterales. Esto es sumamente importante y va dentro de los objetivos claramente. Y ya para ir concluyendo, el tercer y último objetivo específico sería indicar cuáles son los beneficios del entrenamiento funcional. Acá este otro autor en el 2019 menciona, o bueno, más bien hace la pregunta: ¿qué se puede mejorar a través del entrenamiento funcional? Como ven, es demasiado lo que se puede mejorar mediante un muy buen entrenamiento funcional, como por ejemplo la fuerza, la movilidad, la prevención de lesiones, la estabilidad articular, el equilibrio, la resistencia, la postura corporal, tonificación muscular, gestos específicos de cada deporte, pérdida de grasa. Como ven, son demasiadas las cualidades que se pueden y deberían de ser mejoradas. Un buen entrenador va a estructurar su programa para que de hecho así sea. Este es un artículo en el cual se mencionan 6 ventajas del entrenamiento funcional que me pareció importante mencionarlos, como lo puede ser, por ejemplo, priorizar el movimiento. ¿A qué voy con esto? A que la intensidad con la que se trabaja le da al cuerpo mayor agilidad y resistencia. Entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser sentirse mejor. La potencia, la coordinación y el equilibrio, como se mencionaba anteriormente, acá también lo resaltan. Al trabajar conjuntamente todos los grupos musculares, las habilidades motrices mejoran considerablemente. Ayuda a la disminución del peso. Si bien esto también dependerá de otros factores, al ser un entrenamiento de energía en pocos minutos constituye un gasto calórico considerable, en especial dependiendo, de nuevo, del objetivo que tenga la persona y de cómo esté desarrollado este entrenamiento. Proporciona entretención. Se utilizan distintos objetos que lo hacen más atractivo, como lo pueden ser mancuernas, kettlebells, suizas, minibands, bandas de resistencia, ligas de resistencia, entre otras. Es un gran complemento para otras actividades deportivas, como lo vimos durante la exposición. Va muy ligado a otros deportes y se pueden ver potenciados bajo un muy buen entrenamiento funcional. Y como último estaría que mejora la postura. Más del 80% de la población ha sufrido alguna vez lumbalgia.
es decir, dolor en la parte baja de la espalda provocado por una mala postura, entre otras razones. Este tipo de entrenamiento ayuda a disminuir el riesgo de sufrir lesiones comunes, pues se trabaja para fortalecer el cuerpo. Y básicamente eso sería. Muchas gracias. Pura vida.